Bienvenidos a JCZ Juan Raya. Hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio y en este caso nos dice lo siguiente. Nos dice el logaritmo en base 3 de 12 más 2 por el logaritmo en base 3 de la fracción 3 sobre 2. Listo. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tal como habíamos procedido antes, vamos a descomponer lo que sería el logaritmo. En este caso, nosotros tenemos que, aquí está 12, entonces podemos simplificar esta expresión ubicando lo que sería logaritmo en base 3 de 4 por 3 más el logaritmo, en este caso logaritmo, el 2 que multiplica el logaritmo en base 3 de 3 sobre 2. Listo. Una vez hecho esto, nosotros notamos que ya encontramos una forma de resolver nuestro ejercicio. O aplicamos las propiedades de logaritmos aquí, entonces nos podría quedar de esta siguiente manera. Bueno, aquí como ya vemos, podemos simplificar la expresión un poco más, ubicando lo que sería el logaritmo en base 3 de 4 más el logaritmo en base 3 de 3 más. En este caso estamos notando un 2, podemos poner la multiplicación del 2 a toda esta expresión. Entonces nos quedaría igual a logaritmo en base 3 de lo que sería en este caso de 3 menos el logaritmo en base 3 de 2. Listo, una vez hecho esto, podemos ya multiplicar las expresiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Primero, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a operar estas operaciones, valga la redundancia, y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a simplificar este cuatro que está aquí. Entonces, ponemos el 2 por el logaritmo de 3 de 2. Ahora sí, vamos a sumar más del logaritmo. Bueno, en este caso ya no podremos poner el logaritmo porque es una expresión bastante fácil de simplificar. Entonces ponemos más 1 más 2 por el... Bueno, en este caso también estamos notando que también hay otra expresión que ya no se puede simplificar. Entonces ya no se puede copiar, si no se puede simplificar, más bien dicho. Entonces lo dejamos como 1 menos el logaritmo en base 3 del argumento 2. Listo. Una vez hecho esto, ya podemos hacer lo siguiente. Podemos simplificar. Entonces vamos a multiplicar este dos por toda la expresión. Lo que nos quedaría es lo siguiente. El 2 por el logaritmo. Copiamos lo mismo en base 3 de 2 más 1 más 2 multiplicando por este 1 menos 2 por el logaritmo en base 3 de 2. Listo. Notamos aquí lo siguiente. 2 por el logaritmo en base 3 de 2 menos 2 por el logaritmo en base 3 de 2. Simplificamos estas dos expresiones y nos queda lo siguiente. En este caso, estamos viendo un negativo y un positivo y un 1 más 2. Y bueno, en este caso, bastante fácil. 1 más 2 es 3. Y este sería nuestro resultado. Listo. He resuelto de una manera un tanto extensiva, como decir. Entonces, podemos hacer de otra manera. Podemos hacer de otra manera. Les voy a mostrar un método un poco más rápido, más riguroso y más rápido. Entonces, vamos a copiar la misma expresión, ¿no? Logaritmo en base 3 de 12 más 2 por el logaritmo en base 3 por el logaritmo en base 3 de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver prácticamente la misma expresión que está aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí notamos algo bastante peculiar, es que vemos dos bases iguales. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos copiar lo que sería logaritmo en base 3 de 12. Y este 2 aplicando la inversa de la propiedad de logaritmos, lo podemos pasar para este otro lado. Entonces nos puede quedar igual a logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado y 2 al cuadrado, 9 sobre 4. Una vez hecho esto, ya vemos una suma aquí, y podemos simplemente englobar aplicando las propiedades de los logaritmos de la siguiente manera. Logaritmo en base 3 de ¿qué?
de 12 por 9 sobre 4. Entonces vamos a resolver aquí nuestra expresión. Nos queda lo siguiente, logaritmo en base 3. En este caso, 9 por 2, ese sería 9 por 12, sería 108 sobre 4. Simplificamos la expresión, ponemos el logaritmo en base 3. En este caso, 108 sobre 4 es a 27, entonces ponemos, ¿no? 27. Y resolvemos el logaritmo en base 3 de 27. Sabemos, ¿no? Que un logaritmo tiene que ser la multiplicación de este 3 las veces en las que nos tiene que dar el argumento. Entonces, 3 por 3 es 9 y por 3 es 27. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 27 es 3. ¿Listo? Eso sería todo. Hemos resuelto de las dos maneras. Bueno, dependiendo de cuál sería su preferencia. En este caso, la segunda es un tanto más sencilla, a pesar de que se tiene que hacer un cálculo un poquito más extensivo en el lado numérico. En cambio, en la primera, lo que tendríamos que hacer es un cálculo un poco más extensivo con las propiedades de los logaritmos y aplicando minuciosamente cada propiedad, bueno, en este caso con sumas y restas que con una multiplicación. Bueno, se podría quedar dependiendo de cada uno de ustedes. Entonces, en este caso, muchas gracias por ver este video y que tengan un excelente día, tarde o noche.